Todos han oído hablar de la mafia china, una organización criminal con miles de gángsters. Se cree que tiene su sede en Hong Kong. Se ocupa de todo lo relacionado con el mundo criminal y tiene en esta ciudad un poder comparable al de los líderes oficiales. Este sindicato se llama las Triadas. En pocas palabras, eso es todo lo que se puede encontrar sobre las Triadas en la mayoría de las fuentes de internet. Quiero corregir eso. Hoy vamos a sumergirnos en la historia como no lo hemos hecho aún en este canal, porque las Triadas tienen más de 1000 años de antigüedad. Vamos a desglosar cómo se formaron y evolucionaron desde la antigüedad hasta nuestros días. Contaremos cómo las Triadas ayudaron a derrocar a la dinastía Qing y a crear la China moderna, y luego gobernaron el país durante varias décadas. Recorreremos su jerarquía, sus rituales y sus signos secretos. También profundizaremos en gran detalle sobre sus ganancias y esferas de influencia, que hoy en día se extienden mucho más allá de Hong Kong, abarcando prácticamente todo el mundo. Hoy vamos a intentar darles la imagen más completa de lo que se conoce como la mafia china. Conozca a las Triadas del otro lado de la ley. Las sociedades que fueron los antepasados más lejanos de las Triadas modernas se basan en un principio que se remonta a mucho tiempo atrás. El emperador de China era considerado un ser de origen divino, un hijo del cielo cuyo mandato había sido otorgado por un dios. Pero no solo gobernaba por derecho divino, sino también con el ejemplo personal, esperando que, mediante su gobierno sabio y honesto, se ganara el respeto y la lealtad de sus súbditos. Sin embargo, si no mantenía un alto nivel de conducta, se consideraba que había perdido el mandato del cielo, y sus súbditos tenían derecho a rebelarse y derrocarlo. Tal acción se consideraba un deber hacia los dioses. Este derecho a rebelarse otorgado por los dioses fue la principal justificación de la existencia y la razón por la que las Triadas fueron aceptadas por el pueblo durante muchos siglos, aunque estas sociedades a menudo iban mucho más allá de rebelarse, convirtiéndose en un segundo poder por sí mismas y robando al pueblo. La leyenda sobre el origen de las Triadas se creó sobre esta base. Según esta leyenda, hubo un emperador de la dinastía Ming que perdió el interés en gobernar el país, prefiriendo un estilo de vida hedonista. Los funcionarios se aprovecharon de esta situación y empezaron a robar, llevando al país a la ruina. El campesino Li Zicheng se rebeló y tomó el trono, pero fue expulsado por los manchúes. Al mismo tiempo, varios funcionarios honestos, entre ellos Wang Sheung-shan, estaba preparando una rebelión. Antes de intentar derrocar al emperador, se volvieron contra los manchúes y se rebelaron, pero fueron rápidamente sofocados. La mayoría de los funcionarios fueron asesinados y Wang Sheung-shan huyó a Taiwán, donde escribió un libro sobre sus planes para luchar contra los manchúes. Este libro más tarde cayó en manos de otro exiliado de la dinastía Ming en Taiwán, Chen Xingkung. Él y su nieto se turnaron para derrocar a los manchúes según los preceptos de este manuscrito, pero ambos fracasaron, y finalmente el libro terminó en una caja de hierro en el fondo del océano. Sin embargo, las rebeliones continuaron y cobraron tal fuerza que los manchúes necesitaron ayuda, que vino de los monjes Shaolin. 128 superhéroes calvos derrotaron a los rebeldes sin ayuda alguna, y fueron recompensados con altos cargos en el gobierno, que sin embargo rechazaron. Uno de los generales manchúes intuyó que algo no estaba bien, y convenció al emperador de que era necesario deshacerse de los monjes antes de que decidieran actuar contra los propios manchúes. El monasterio fue rodeado e incendiado. Solo sobrevivieron 5 monjes: Choi Tak-chung, Fong Tai-un, Ma Chu-hin, Wu Tak-kai y Li Sik-oi, que más tarde se los llamó los 5 primeros ancianos. Emprendieron un largo viaje lleno de penurias y al final se encontraron en una playa donde los espíritus les regalaron arena comestible que los salvó de morir de hambre y una hoja que contenía una profecía sobre la expulsión de los manchúes y el regreso de la dinastía Ming. Mientras disfrutaban de los regalos, fueron rodeados por los soldados del emperador, pero los monjes escaparon milagrosamente.
ya que una de sus sandalias se convirtió en una barca y navegaron hasta la desembocadura del río Wulong, donde conocieron a un comerciante de frutas que les dio de comer. También los llevó a un monasterio donde conocieron a antiguos funcionarios Ming que estaban preparando una rebelión. Sus nombres eran En Tixin, Hun Taixu, Topit Tat, Li Shiktai y Lam Bin Chu, que más tarde recibieron el título de Segundos 5 Ancianos. Hubo muchos otros acontecimientos mágicos. Incluso el libro regresó del fondo del océano, pero el resultado fue una rebelión liderada por los ancianos. Al principio, los rebeldes fracasaron, por lo que decidieron no actuar como un frente unido, sino dividirse y encender la llama de la rebelión por todo el país. Se crearon 5 organizaciones secretas para coordinar el levantamiento y reclutar nuevos seguidores. Sin embargo, esto tampoco sirvió. No fue posible obtener un resultado rápido, y los manchúes conservaron el trono, pero las logias de sociedades secretas permanecieron e incluso crecieron, convirtiéndose de hecho en un gobierno de facto, que en cualquier oportunidad estaba dispuesto a apoyar el derrocamiento del gobierno oficial. Si omitimos los detalles mágicos, en realidad se trataba de lo mismo. Las tríadas originalmente aparecieron como sociedades que tenían como objetivo o el derrocamiento del poder o la ayuda mutua para sobrevivir bajo este poder, que la mayoría de las veces terminaba en la primera opción. Históricamente, las sociedades secretas chinas de este tipo se remontan al año 25 después de Cristo, cuando la sociedad Cejas Rojas, llamada así porque en la batalla se pintaban las cejas de rojo, ayudó a derrocar al usurpador Wang Man y devolver el poder a la dinastía Han. Después de eso, la sociedad fue cayendo poco a poco en actividades delictivas y finalmente fue disuelta por el nuevo gobierno. Si hablamos de las sociedades creadas para la ayuda mutua, eran necesarias para que el pueblo no muriera de hambre en caso de una catástrofe. Este era un país grande gobernado por virreyes. Al emperador le resultaba difícil llegar a ellos, y muchos de ellos robaban y se excedían en su autoridad, haciendo insoportable la vida de la gente común. Para convertirse en virrey, había que superar un difícil examen entre cientos de otros candidatos, y los hombres que no lo aprobaban, pero que ya habían adquirido una buena parte de conocimientos durante la formación, solían encabezar esas sociedades de ayuda mutua. Al principio, las organizaciones se formaban sobre el principio de profesiones, es decir, agricultores, tejedores o alfareros se reunían en un gremio para ayudarse mutuamente, pero poco a poco, con la llegada de más y más virreyes fracasados como gestores, lo que se concebía como un sindicato convencional empezó a convertirse en una organización política, porque los gestores, además de su papel principal, también abogaban de todas las maneras posibles por el cambio de poder. Cuando no podían conseguirlo por sí mismos, las cosas siempre salían terriblemente mal. Así, estas sociedades también llegaron a la idea de derrocar al poder, junto con aquellas sociedades que se basaban en ello desde un principio. En consecuencia, las sociedades empezaron a adoptar las características de las organizaciones secretas. Aparecieron los juramentos, los rituales de iniciación y los códigos convencionales. Sometidas a tales cambios, empezaron a ir más allá de la asociación de profesionales. Además de las asociaciones basadas en profesiones, también había sociedades de ayuda mutua basadas en la religión. Vivían de las donaciones y cualquier persona necesitada podía acudir a ellas. También merece la pena mencionar por qué los chinos estaban tan obsesionados con las rebeliones. De lo contrario, los espectadores que no estén familiarizados con la historia china podrían no entenderlo. La leyenda que conté al principio tenía raíces muy concretas. China había sido gobernada por invasores durante cientos de años, y la dinastía Manchú Qin gobernó desde la década de 1640 hasta principios del siglo XX, por lo que el derrocamiento fue un asunto nacional. Antes de seguir profundizando en la transformación de las sociedades antes mencionadas, conviene señalar que no todas se modificaron según el esquema que estoy contando. Algunas se mantuvieron en el nivel de una asociación de comerciantes, otras se dedicaron puramente a la beneficencia, otras a asuntos políticos, y así sucesivamente. Estoy tocando la capa misma de la que surgieron las tríadas modernas. Lo único que tenían en común
era el uso de rituales y símbolos secretos, ya que bajo la dinastía manchú solo podían sobrevivir en secreto, por lo que intentaron aumentar la lealtad de sus miembros, independientemente de la dirección en la que se desarrollara la organización. Con el tiempo, estas sociedades pasaron de estar localizadas a convertirse, por así decirlo, en federales y a veces internacionales. Los manchúes ejercieron mucha presión sobre la clase trabajadora, y en especial sobre los campesinos. Para sobrevivir, primero tuvieron que unirse a sociedades de ayuda mutua, y en segundo lugar, a menudo se trasladaban a algún lugar donde la tierra fuera mejor o la demanda de sus productos y servicios fuera mayor. Las sociedades se desplazaban con la gente. Poco a poco, además de las donaciones, empezaron a cobrar una cuota de entrada a cada nuevo miembro. Este dinero se utilizaba para comprar casas, conceder préstamos y realizar transferencias bancarias, para que una persona pudiese enviar dinero desde un pueblo y sus familiares lo cobraran en otro. Estas sociedades eran muy populares y empezaron a acumular un capital considerable. Se compraron casas no solo para alojar a los necesitados, sino también para alquilarlas. Los intereses de los préstamos se volvieron cada vez más caros, y la cuota llegó a alcanzar el importe de un sueldo mensual. Algunos no estaban satisfechos con esto, y se dedicaron al juego, la prostitución y el tráfico de opio, convirtiéndose en organizaciones criminales. Los delincuentes se dieron cuenta de ello y empezaron a crear sus propias sociedades o pandillas, establecidas inicialmente para obtener ganancias de todas las formas posibles. La mayoría de las veces reclutaban miembros de pandillas o por la fuerza. La única diferencia entre estas asociaciones y las tríadas modernas era que seguían intentando derrocar a la dinastía Qin. De vez en cuando estallaban rebeliones, pero fracasaban, lo que provocaba que las tríadas se hundieran aún más en la clandestinidad y se criminalizaran. Este nuevo orden se estableció definitivamente en la segunda mitad del siglo XVIII. A principios del siglo XX, cuando los puertos chinos se abrieron a los comerciantes occidentales, las tríadas, siguiendo la migración masiva de chinos hacia la costa, se trasladaron a ciudades como Xiamen, Funchou, Ningbo, Guangzhou, Shanghái y Hong Kong. A medida que la inmersión en la delincuencia aumentaba, llevó inevitablemente a las tríadas al uso de la violencia, lo que condujo a un aumento de su poder. Los comerciantes empezaron a unirse a las organizaciones porque era una red de seguridad contra los robos, y los funcionarios del gobierno se unían para obtener conexiones corruptas más confiables que les permitieran aumentar sus pequeños salarios. De hecho, a mediados del siglo XIX, las tríadas representaban un segundo gobierno y contaban con cientos de miles de personas en todo el país. No todos estaban relacionados con el crimen, pero la escala de influencia era enorme. Se sabe incluso que algunas sociedades especialmente influyentes organizaban su propia policía y tribunales a los que la gente acudía, incluso con mayor disposición que a los manchúes. Cuando el país se vio desgarrado por las guerras del opio de la década de 1840, las tríadas se volvieron más audaces y empezaron a apoderarse de los pueblos y ciudades enteras. Los gobernadores no contraatacaron, y el gobierno Qin no tenía plena conciencia de lo que ocurría. No fue hasta 1846 cuando intentaron hacer frente a las tríadas a través de los virreyes. Esto naturalmente fracasó, pues la mayoría de ellos eran miembros de las propias tríadas, y el resto no quería arriesgar sus vidas. En 1850 estalló la rebelión Taiping, que estuvo a punto de acabar con la dinastía Qin, y las tríadas cayeron en el olvido durante un tiempo. No está del todo claro si apoyaron a los rebeldes, ya que cuando estos recuperaron algunos territorios y proclamaron su propio gobierno, calificaron a las tríadas de malvadas. Pero es bien sabido que las tríadas no perdieron el tiempo y tomaron el control de los territorios. Incluso tuvieron Shanghái bajo su dominio durante algunos años. Al mismo tiempo, en 1854 estalló otra rebelión que recibió el nombre de Rebelión de los Turbantes Rojos. Fracasó con bastante rapidez, y los rebeldes y todos los implicados fueron ejecutados sin piedad, en algunos casos masacrando pueblos enteros.
Las tríadas moderaron su fervor después de aquello. Algunas de ellas se redistribuyeron bajo jurisdicción británica en Hong Kong, y otras simplemente se hicieron menos visibles, pasando de la toma abierta de ciudades a la actividad criminal clandestina. Al mismo tiempo, a la idea de derrocar al gobierno Qin, se sumó la de luchar contra la influencia extranjera, que crecía de manera alarmante en aquellos años. Los bárbaros occidentales, como los llamaban los chinos, estaban comprando tierras y negocios y envenenando a la población con opio, pero las tríadas decidieron no luchar contra estos empresarios de los que obtenían buenas ganancias, desde la extorsión y la supervisión de sobornos hasta la participación total en el contrabando de opio. En su lugar optaron por apoyar las protestas contra los misioneros cristianos, que en cierta medida, estos representaban una amenaza para las propias tríadas, cuyos rituales se basaban en el taoísmo o el confucianismo y el budismo. A los chinos no les gustaban las costumbres que inculcaban los misioneros, pues contradecían sus propias ideas tradicionales sobre la familia, el clan y la veneración a los antepasados. No les gustaba que los misioneros estuvieran cerca de sus gobernantes y por tanto de la dinastía Qin, que estaba en contacto con ellos. Y por último, no estaban bien organizados, y si los misioneros conseguían un número considerable de seguidores, podrían convertirse en una amenaza para las propias sociedades religiosas chinas. Las tríadas operaban a través de sociedades religiosas que estaban aliadas con ellas y compartían puntos de vista sobre el derrocamiento de la dinastía Qin. No hay datos exactos sobre el tipo de ayuda que recibían, pero me atrevería a suponer que probablemente las financiaban con donaciones, dándoles poder para influir en las mentes, lo que más tarde desembocó en disturbios. De hecho, las tríadas arrojaron un poco de gasolina al fuego que ya ardía, y luego se hicieron a un lado, y se calentaron cerca de sus llamas. Tuvo altibajos, pero ardieron bien casi toda la segunda mitad del siglo XIX. Por supuesto, esto no significa que las religiones hayan financiado todas las sociedades, sino que participaron en la formación de las bases y luego todo siguió su curso. No hay duda sobre la creación de levantamientos anticristianos, sin embargo las tríadas no participaron abiertamente en ellos. El apogeo de tales levantamientos se produjo en las décadas de 1880 y 1890, y culminó con el levantamiento de 1898 a 1901 de la Sociedad Secreta Ye Quan, o como se les llama más a menudo, Boxers. Ya no solo se exigía la expulsión de los extranjeros de China, sino que también se rechazaba el cristianismo. Los levantamientos fueron reprimidos en gran parte debido a la intervención extranjera de países como Italia, Estados Unidos, Francia, Austria-Hungría, Japón, Alemania, Gran Bretaña y Rusia. Pero el resultado fue la constatación de que tanto los levantamientos Taiping como ahora los levantamientos de los Boxers estaban muy cerca de su preciado objetivo de devolver a China a los chinos, y que las sociedades secretas, incluidas las tríadas, eran muy importantes en este camino. El padre de la nación china, Sun Yat-sen, también era consciente de ello, y fue con ayuda de las tríadas que finalmente derrocó a la dinastía Qin tan solo 10 años después. No vamos a detenernos en detalle en quién fue Sun Yat-sen y qué papel desempeñó en la historia de China. Ahora nos bastará con saber que fue él quien derrocó la dinastía Qin y estableció la República de China. En cambio, veremos qué relación tuvo con las sociedades secretas de China y en particular con las tríadas. Para aquellos que de repente estén confundidos, permítanme explicarlo. Las tríadas son un estrato separado de sociedades secretas que tienen rituales, ideologías o simbologías secretas similares. Se cree que todas ellas tienen su origen a partir de una sociedad de la época del dominio mongol llamado Loto Blanco. Se formó por la fusión de otras tres, de ahí el nombre de tríada. Según otra versión, el nombre proviene de la trinidad del hombre con el cielo y la tierra. Pertenecían a las tríadas todos aquellos que organizaban sus sociedades tomando como base una jerarquía, rituales de iniciación, una ideología construida sobre una mezcla de confucianismo, taoísmo y budismo, y los signos secretos de las tríadas. Los que usaban los suyos propios, como los Boxers,
no pertenecían a las tríadas. Tal vez al principio las tríadas tenían un liderazgo unificado, pero con el tiempo solo las unía una base ideológica común. Pero en sus asuntos cotidianos eran completamente autónomas. Ya que hemos tocado este tema, veamos los componentes estructurales de las sociedades triádicas antes de pasar a Sun Yat-sen. Empecemos por el ritual de iniciación. Se celebraba en una sala llamada Ciudad de los Sauces. Por lo general, esta sala no era permanente, sino que se acondicionaba específicamente para el ritual. La sala era ligeramente más larga que ancha, y había puertas improvisadas cerca de cada pared. La del oeste se utilizaban como entrada común. Las del norte y sur no se utilizaban en absoluto, mientras que la del este era utilizada para participar en la ceremonia. Frente a la puerta del este se alzaban 3 arcos, que representaban las virtudes a las que debía aspirar un nuevo miembro de la triada. Al acercarse a ellos, recitaba unos poemas especiales y ejecutaba una danza ritual, tras lo cual se le permitía atravesarlos. Luego pagaba la entrada y seguía adelante, donde se arrodillaba y pedía permiso para entrar. Una vez concedido, entraba por la puerta del este y accedía a la Ciudad de los Sauces, donde era recibido con referencias a la leyenda que conté al principio. Allí, en el suelo, estaban representados el círculo del cielo y de la tierra, el pozo de fuego, los escalones y el puente de doble tabla. El primero era un aro de juncos con papeles festoneados pegados a él, que marcaba el agujero en la pared del monasterio de Shaolin por el que escaparon los monjes. El pozo de fuego representa la ladera en llamas alrededor del monasterio. Los escalones eran los que utilizaron los monjes para escapar del monasterio y el puente era donde se escondieron en un momento de la leyenda. Todas estaban hechos de papel. A ambos lados de estas imágenes se reunían todos los funcionarios de la sociedad que estaban de pie o sentados delante de 2 filas de placas y estandartes. Más de los mismos colgaban detrás y a los lados del altar, que estaba enfrente, delante de la puerta del este, ocultándola. Los memoriales glorificaban tanto las hazañas de los antepasados como las de miembros individuales de la comunidad. En el altar, que también desempeñaba un papel importante, había varias placas y objetos que hacían referencia a leyendas. Aquí se le leía al recluta los objetivos de la sociedad y se le advertía de la importancia de permanecer leal a la hermandad. Luego caminaba un poco más y entraba en la sala de la paz universal. En caso de que se confunda, seguía siendo la misma sala, solo que pasaba a través de algunos símbolos en el suelo y llegaba al altar. Aquí, al nuevo recluta se le contaban 333 hechos sobre la sociedad y su historia. Le afeitaban y le lavaban la cabeza, le quitaban sus ropas y lo vestían con una túnica larga y blanca, una cinta roja en la cabeza y un par de sandalias de paja en los pies. Al mismo tiempo se recitaban cánticos especiales. Después pasaba al altar, donde se realizaban muchas ceremonias diferentes que hacían referencia a antiguas leyendas, y el recluta prestaba 36 juramentos cuya violación se castigaba con la muerte. Una vez pronunciados los votos, el recluta bebía una bebida hecha con gotas de sangre de otros hermanos presentes en la ceremonia y la sangre de un gallo, que era decapitado allí mismo. La sangre de los hermanos era para sellar los votos, y la sangre del gallo era un recordatorio de lo que sucedía al romperlos. A continuación, el recluta salía por la puerta oeste y quemaba la lista de votos. Ahora era oficialmente miembro de una sociedad de la triada y recibía el conocimiento de cómo reconocer a otro miembro de esta u otras sociedades. Por supuesto, la lista completa de juramentos secretos no está a nuestro alcance, pero algunos ejemplos han llegado a ser conocidos por el público en general. Por ejemplo, sentado a una mesa con bebidas, un miembro de la triada tomaba un vaso pequeño con el pulgar, el dedo índice y anular estirados para beber. Si su interlocutor en respuesta mostraba el dedo índice, medio y anular extendidos, ambos se daban cuenta de que eran hermanos en la triada. Del mismo modo, los signos pueden utilizarse para informar a qué sociedad pertenece una persona y cuál es su rango. Además de los códigos no verbales, también hay señales verbales. Por ejemplo, una persona podría preguntar, ¿de dónde eres? Una pregunta aparentemente común
y los no iniciados responderían del lugar de donde son, literalmente. Pero un miembro de la tríada dirá, de debajo del árbol de durazno, lo que hace referencia a la historia de la creación de las tríadas. La estructura de estas sociedades es tan interesante como sus rituales de iniciación o códigos secretos. Quizás sea incluso más elaborada que la más famosa organización criminal secreta de Sicilia. Para facilitarle la comprensión de quién es quién, cuando sea posible, estableceré paralelismos con la mafia, ya que casi todos están familiarizados con su estructura. En la cúspide de la tríada hay un hombre llamado Shan Chu o Lun Tao, que se traduce como Maestro de la Montaña y Cabeza de Dragón, respectivamente. Es el análogo de un jefe de la mafia. Lo controla todo, y de todo saca su porcentaje y beneficio. Justo debajo de él está su ayudante Fu Shan-chu, el análogo de un subjefe. Directamente debajo de ellos está Hyeon-chu, o Maestro del Incienso, y Shin-fun, o Vanguardia, los análogos de la mafia. Dirigen los rituales, controlan la admisión de nuevos miembros, deciden sobre los ascensos o descensos de los cargos inferiores y actúan como jueces en las disputas entre miembros de la sociedad. De estos cargos se compone la llamada Logia Superior o Madre, o en términos más simples, el aparato supremo de gestión que controla toda la sociedad, que a su vez se divide en logias inferiores análogas a las brigadas bajo el control de los capitanes en la mafia. Las logias inferiores están gobernadas por Sheung Fa, que se traduce como doble flor. Bajo su dirección hay otros 3 tipos de cargos. El primero se llama Hun Quan o Bastón Rojo. Es un fuerte luchador y asesino y tiene hasta 50 soldados bajo su control. Puede haber diferentes números de bastones rojos dependiendo del tamaño de la logia. En los conflictos, es el bastón rojo el que dirige a los soldados de la logia en la batalla. El segundo se llama Pak Tsi Sin, o el abanico del papel blanco. Su rol es como una especie de híbrido entre contador y analista de negocios. Se encarga de las finanzas de la logia inferior y asegura al Sheung Fa sobre los mejores movimientos para multiplicar el capital. Asimismo, también se encarga de ayudar económicamente a los miembros y sus familias cuando alguien va a la cárcel, muere o resulta gravemente herido. El tercer funcionario es Chao Hai, o Sandalias de Hierba. Es una especie de director de relaciones exteriores. Contacta y organiza reuniones con otras sociedades. Supervisa los pagos de protección y realiza otras transacciones comerciales. No marca el ritmo, solo se asegura de que todo funcione correctamente. En el nivel más bajo de la jerarquía de la sociedad están los miembros rasos, el análogo de los soldados de la mafia. Se llaman Se-Kau. Estos sujetos se limitan a hacer lo que cualquiera de la jerarquía por encima de ellos les ordene. Además de los nombres, a todos los miembros se les asigna un código numérico, que empieza por el número 4, que corresponde a la antigua creencia de que el mundo está rodeado por 4 océanos. El sistema se basa en la antigua ciencia oculta oriental de la numerología, en la que los números y sus combinaciones adquieren un significado simbólico e incluso místico. Shan-chu también es conocido como el número 489. Hyeon-chu, Shin-fu y Sheung-fa tienen el número 438. Hun-quan, el 426. Pak Tsi-sin, el 415. Cho-hai, el 432. Y Se-kau, el 49. Esta era la estructura de las tríadas en el momento en que Sun Yat-sen necesitó su ayuda para organizar la revolución. Después de la Segunda Guerra Mundial se transformó un poco, pero hablaremos de eso más adelante. Pasemos ahora al padre de la nación china. Su conexión con las tríadas se remonta a su juventud. Después de estudiar en Hawái y regresar a China, Sun se unió a la San He Hui, o Sociedad de las Tres Armonías. Luego vivió un tiempo en Hong Kong, y después su hermano mayor lo llevó de vuelta a Hawái. Aquí Sun se involucró con otra sociedad de la tríada llamada Kwok Ong Wuji. Y sí, una persona podía ser miembro de varias tríadas diferentes al mismo tiempo. En esta sociedad, Sun Yat-sen pidió dinero prestado
y huyó de su hermano a Guangzhou, donde se matriculó en la Facultad de Medicina. Su hermano lo perdonó y pagó su deuda, y después lo ayudó a trasladarse a una universidad de medicina más respetable en Hong Kong. Hablaremos de las tríadas de Hong Kong con más detalle un poco más adelante. Por ahora basta con saber que esta era una de las principales ciudades donde operaban. Aquí Sun se relacionó con la logia local de la sociedad San He Hui, de la que ya era miembro. Interactuar con algunos de sus miembros fue en gran parte la razón por la que Sun Yat-sen se enamoró de la idea de derrocar a los Qing. Tras completar sus estudios y viajar por todo el país y más allá, Sun empezó a relacionarse con otras sociedades. Era amigo de Chung Wo-ton y Yang Haolin, de la sociedad de Shan Chu, y de Charlie Sun, miembro de Hun Pan, más conocida como la Banda Roja, una sociedad que dominaba Shanghái y toda la cuenca del río Yangtze a finales del siglo XIX. Sun Yat-sen también creó más tarde su propia sociedad secreta llamada Xin Chung Hui, o Sociedad para el Renacimiento de China. Tomó como base el sistema de la triada, pero con algunas modificaciones para acentuar el objetivo principal en forma de revolución. Su meta era derrocar al gobierno Qin, movilizando a las triadas, incluidas las triadas con inclinaciones criminales, y explotando el descontento campesino. Planeaban empezar por Guangzhou. En la primavera de 1895, Sun Yat-sen logró reunir 3.000 soldados de las triadas para tomar Guangzhou, pero fracasó y se vio obligado a huir del país. Un año después, se unió a la sociedad Che Kung Tong, o Sociedad para la Consecución de la Justicia, que había huido a Hawái y Norteamérica tras la rebelión Taiping. Esta sociedad fue la primera a la que Sun acudió en busca de ayuda mientras estaba en el extranjero. 10 años más tarde, Sun Yat-sen organizó otra sociedad secreta, la Tongmen Hui, o Sociedad del Juramento, bajo la cual reunió a todos los grupos que pretendían derrocar el dominio Qin. Bajo sus auspicios siguió viajando por el mundo para recaudar fondos para la revolución, sobre todo apelando a las sociedades locales de la triada y a menudo uniéndose a ellas. Podría decirse que para cuando finalmente se produjo el exitoso intento revolucionario de Wuchan en 1911, Sun Yat-sen ya tenía conexiones con prácticamente todas las sociedades importantes de las triadas en todo el mundo. Por supuesto, en parte lo ayudaron por su antiguo deseo de devolver China a los chinos, pero aún más, esperaban que una vez que ganara, Sun Yat-sen no se olvidara de ellos y pagara sus deudas. Públicamente, tras convertirse en presidente de la República de China, Sun reconoció que las triadas habían ayudado en la revolución, pero no quiso ser miembro de ninguna sociedad. Digamos que les devolvió el favor generosamente, devolviendo a las triadas su estatus legal y otorgando muchos puestos en el gobierno a funcionarios de varias sociedades. Por fin se cumplió el propósito original en el que se basaban las leyendas de triadas, y las sociedades secretas pasaron a ser de un gobierno alternativo a convertirse en el principal, gobernando el país desde las sombras. Pero no les sirvió de nada. El objetivo final se había cumplido, y los objetivos que quedaban por cumplir eran objetivos de un delincuente cualquiera, aunque con todo un país en sus manos. Un año después de su toma de posesión, Sun Yat-sen cedió su puesto a Yuan Shikai, que intentó restaurar el sistema monárquico, lo que hizo que Sun Yat-sen lanzara otra revuelta y nuevamente con la ayuda de las triadas cambiara el poder en 1916. Sin embargo, después de todos los disturbios pasados, el país estaba muy fragmentado y Sun Yat-sen solo tenía control sobre una parte de los territorios. El resto estaba gobernado por los llamados señores de la guerra. Intentó cambiar esa situación y unificar a China, pero no lo consiguió, y murió en 1925. Por lo tanto, la recompensa para las triadas en forma de puestos gubernamentales, aunque agradable, no se justificaba del todo. Pero todo iba a cambiar muy pronto, cuando un hombre llamado Chiang Kai-shek, relacionado con las triadas, probablemente incluso más que Sun Yat-sen, llegó al poder. Aunque el grado de patrocinio que Sun recibió de las triadas sigue siendo incierto,
A pesar de mucha evidencia de su cooperación y membresía en esas sociedades, el destino de Chiang Kai-shek fue mucho más interesante, ya que estaba estrechamente vinculado con el padrino de Shanghái llamado Du Yuezhen. Por si alguien no lo sabe, después de Sun Yat-sen, unificó la mayor parte de China en un solo estado, y cuando 20 años después los comunistas como Mao Zedong consiguieron tomar el poder, Chiang Kai-shek se fue a Taiwán, donde consolidó el poder de la República de China, que todavía existe allí hoy en día. Podemos rastrear su conexión con las tríadas hasta su infancia, cuando era miembro de una pandilla de adolescentes bajo la supervisión de una sociedad en la ciudad de Chikou. Se dedicaban principalmente al robo y la extorsión. A los 19 años, cuando Chiang viajó a Japón, conoció a un miembro de la banda roja de la triada llamada Chen Qi-mei. Este hombre era también un asociado de Sun Yat-sen y fue quien introdujo a Chiang al movimiento revolucionario. Casi al mismo tiempo, Chiang se unió a una triada llamada la Banda Verde, que al igual que la Banda Roja tenía su base en Shanghái. Es probable que haya sido aceptado de inmediato o que haya obtenido rápidamente un puesto bastón rojo, ya que la policía del asentamiento internacional de Shanghái lo buscaba por varios asesinatos. En 1911, reafirmó su reputación como asesino al eliminar a un oponente político de su entonces jefe, Chen Qi-mei. Tras la revolución de 1911, Chiang Kai-shek pasaba la mayor parte del tiempo en Shanghái, porque le gustaba especialmente el barrio de prostitutas regentado por la Banda Verde. Otro miembro de la triada, Du Yuezhen, con quien Chiang entabló una relación duradera, también era aficionado a este barrio. Du Yuezhen, también llamado Du del Orejudo, tenía la misma edad que Chiang Kai-shek. También nació en una familia pobre, pero su destino fue mucho más duro. Primero murió su madre, luego su padre encontró otra esposa, pero murió poco después. La misma mujer fue secuestrada por las triadas y llevada a uno de sus burdeles, y el propio Du, a los 10 años, acabó en casa de su tío en Shanghái, que le pegaba y lo explotaba como sirviente sin derechos. Como es lógico, a Du no le gustaba estar en casa y empezó a merodear por las calles, haciendo algunas amistades no muy buenas que lo llevaron a los 12 años a los brazos de la Banda Roja, de la que más tarde se convertiría en miembro. A los 15 se distinguió porque atrapó y mató al ladrón del cargamento de opio de la banda por primera vez. Por ello, fue presentado al jefe de la Banda Roja, Wang Jinrong, apodado Wan, el de la piel marcada. Como recompensa, Du tuvo la oportunidad de contrabandear y vender opio en la ciudad por su cuenta, y fue ascendido a Bastón Rojo. A los 21 años, Du ya controlaba la mitad de los fumaderos de opio en la concesión francesa de Shanghái a través de la compañía Pipas de Opio. Entre 1909 y 1910, cuando Wang quiso organizar un cártel en el comercio de opio para aumentar sus ganancias, encargó la operación a Du Yuezhen. Para hacer la idea realidad, tuvo que llegar a un acuerdo con los líderes de las otras dos triadas más grandes de la ciudad, la Banda Verde y la Banda Azul. El líder de esta última, Zhang Xiaolin, aceptó, pero el líder de la Banda Verde causó muchos problemas porque no quería unirse. Para esto, Du se convirtió en miembro de la Banda Verde y luego dio un golpe matando al jefe y ocupando su lugar con el apoyo del bloque de poder de la Banda Roja. Después de eso, Shanghái quedó bajo el dominio de una sola sociedad de las triadas que ahora se conoce más comúnmente como la Banda Verde. El Shanchu de la sociedad de ese momento era Wan, el de la piel marcada, y Du el Orejudo era su Fu Shanchu, o maestro del incienso. Desafortunadamente no hay más información al respecto. A partir de las historias de Du Yuezhen y Chiang Kai-shek, podemos ver que en el momento en que se conocieron y entablaron una relación amistosa, Du era en realidad el jefe de Chiang y del protector de Chiang, Chen Qi-mei, lo que suscita algunas especulaciones sobre los verdaderos gobernantes posteriores de China. Chen Qi-mei, muy cercano a Sun Yat-sen, fue asesinado en 1916, y Chiang Kai-shek se convirtió a partir de entonces en el principal asistente político y asesor militar de Sun Yat-sen en Guangzhou.
donde también fue nombrado su jefe de seguridad personal. Du Yuezhen, por otro lado, como muchos otros líderes de las tríadas que ayudaron a Sun Yat-sen con dinero y hombres, recibió un cargo gubernamental. Se convirtió en general del ejército de Kuomintang. El Kuomintang, por si alguien no lo sabe, era el partido político que creó Sun Yat-sen. Cuando Sun murió en 1925, Du el Orejudo ya había sucedido a Shang Chu, de la Banda Verde, Wang el de la piel marcada, e hizo planes para hacer crecer la organización sin tener en cuenta la opinión de los demás. Estos planes incluían apoyar a Chiang Kai-shek en sus intenciones de ocupar el lugar de Sun Yat-sen. El apoyo fue total e incondicional, y además incluyó la eliminación del principal rival, Liao Shongkai, por parte de los asesinos de la Banda Verde. Cuando Chiang Kai-shek asumió el poder y dirigió su campaña hacia el norte, las tríadas de Shanghái entraron en un periodo de máxima prosperidad. Ocupaban altos cargos en el gobierno, controlaban el comercio y los negocios, tanto en el sector ilegal como en el legal. Dirigían los bancos más importantes y tenían a la policía a su entera disposición. El más poderoso en todo este atropello era Du Yuezhen, que se asoció con Chiang Kai-shek para llevar a cabo los mayores acuerdos. Así, la Banda Verde consiguió que los ricos de Shanghái donaran dinero al país. Supuestamente y al fin, la mayor parte del dinero se repartió entre Du y Chiang. Luego Chiang Kai-shek emitió bonos del gobierno que no se vendieron particularmente bien, hasta el momento en que la tríada de Du Yuezhen se hizo cargo de su distribución. Naturalmente, no de forma gratuita. Otro lugar donde sus intereses se cruzaban era en el comercio de opio. Chiang Kai-shek creó la Oficina Nacional Antiopio. En teoría, estaba destinada a luchar contra la droga, pero en realidad fue para quitarles el negocio a comerciantes independientes y entregárselo a personas o grupos vinculados al Estado, para que ellos mismos pudieran recibir un porcentaje. ¿Adivina quién no tocó la Oficina Nacional Antiopio? A Du Yuezhen y a la Banda Verde, por supuesto. De hecho, el gobierno incluso iba a nombrar a Du el Orejudo jefe de la oficina. Además del comercio interno de opio y sus derivados, Du también lo exportaba a Francia con ayuda de Fiori, el jefe de la policía de la concesión francesa de Shanghái, y el cónsul general, Koe Chek-lin. Trabajaron juntos hasta 1933, cuando tuvieron un conflicto y Du los envenenó en uno de sus banquetes. Koe Chek-lin murió en el acto, y Fiori sobrevivió, pero abandonó China. La última gran empresa que Chiang Kai-shek y Du Yuezhen lograron hacer juntos fue el Banco de Agricultores de China o FBC, conocido popularmente como el Banco de los Barones del Opio. Supuestamente el FBC fue creado para agricultores y terratenientes, pero en realidad se convirtió en el principal lugar para lavar dinero para los narcotraficantes. Luego, en 1934, se produjo lo que se llamó el Gran Golpe Bancario de Shanghái, en el que el gobierno incautó varios bancos importantes del país. Todo el sector bancario estuvo gobernado por un cártel formado por miembros de las tríadas, que luego integraron las juntas directivas de estos bancos. Todo esto continuó hasta que comenzó la invasión de Japón a gran escala. Shanghái fue capturada, y Du Yuezhen se fue a Hong Kong, donde vivió como un ciudadano común. Chiang Kai-shek ya no podía saquear el país, y el propio Du el Orejón intentaba sentarse en dos sillas. Por un lado, la Banda Verde continuaba sus actividades en Shanghái, vendiendo opio y controlando el mercado negro de alimentos y artículos de primera necesidad. Por otro, Du Yuezhen ayudaba con dinero a sus camaradas en la lucha contra los invasores extranjeros. Sin embargo, Du el Orejudo estaba envejeciendo, y su adicción al opio le estaba afectando la salud, por lo que la Banda Verde empezó a perder gradualmente su poder en Shanghái tras el fin de la guerra, y lo más probable es que Du haya sido derrocado igual como él mismo había derrocado al anterior jefe de esta tríada. Pero con la llegada de los comunistas al poder en 1949, este proceso se aceleró de manera drástica, y no solo para la Banda Verde.
Mao prohibió todas las principales actividades que eran fuentes de ingresos de las tríadas, como el opio y la prostitución, no solo teóricamente, sino también en la vida real. Y las sociedades perdieron la mayor parte de sus ganancias. La mayoría de los funcionarios de las tríadas que no habían logrado escapar fueron ejecutados, y los miembros comunes fueron privados de su vida, o si no habían cometido delitos graves, según la opinión de los comunistas, eran enviados a la llamada reeducación política. Como es lógico, las sociedades se disolvieron y fueron declaradas ilegales. Las tríadas fueron expulsadas y dejaron de tener una influencia importante. El tiempo de las poderosas tríadas de Shanghái había terminado, y ahora Hong Kong se convertiría en la capital del crimen organizado chino. Cuando se habla de las tríadas, lo que más a menudo pasa por la mente son las sociedades de Hong Kong. Este estereotipo se formó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los comunistas expulsaron a las tríadas de China. Sin embargo, sus orígenes en Hong Kong surgieron mucho antes de eso. Una característica interesante de estas sociedades era que no pretendían derrocar a la dinastía Qing. Desde mediados del siglo XIX, estaban bajo la jurisdicción de Gran Bretaña, y estaban bastante satisfechas con ello. Aquí el castigo por pertenecer a una tríada eran 100 azotes con una vara de bambú y 3 meses de cárcel, mientras que en China los mataban por pertenecer a una tríada. De ahí otra diferencia: las tríadas de Hong Kong no tenían intereses políticos, y casi desde los primeros días de su existencia fueron grupos criminales. El punto de partida de las tríadas de Hong Kong fue el momento en que Hong Kong quedó bajo jurisdicción británica. El dinero fluía, lo que atraía a los comerciantes y trabajadores de toda China. Los colonos, al igual que en el continente, organizaron sociedades de ayuda mutua que poco a poco se convirtieron en tríadas de la misma forma que les conté anteriormente en el video. La única diferencia es que el proceso fue mucho más rápido. A finales del siglo XIX, su influencia en Hong Kong era total. Las tríadas tenían participación en todo, desde el mercado de alimentos hasta el tráfico de drogas. Hablaremos sobre las ganancias más adelante, ya que realmente es un tema muy importante. También se infiltraron en la policía, por supuesto. En ese momento empezaron a surgir las primeras pruebas de que las tríadas ya no se limitaban a pagar sobornos, sino que tenían miembros dentro de las fuerzas del orden de Hong Kong. Tras la revolución en China, Hong Kong experimentó otra migración hacia su territorio. Esta vez fueron principalmente miembros de diversas sociedades de tríadas de China continental los que deseaban marcharse, ya que el poder de Du Yueshen y Wang, el de piel marcada, se estaba volviendo intimidante y amenazaba sus propios intereses. Algunos se trasladaron a una rama de la sociedad de Hong Kong que ya pertenecían. Otros fundaron una nueva sociedad, y otros se unieron a sociedades del lugar. De un modo u otro, el proceso de fermentación se completó en la década de 1930 y aparecieron 8 tríadas principales en el mapa de Hong Kong, dividiendo territorialmente la ciudad para evitar grandes disputas. Los nombres de estas sociedades eran Wo-Run, Tung, Chuen, Xing, Fuk-Ye-Hin, Jion y Luen. Cada tríada tenía también un frente legal. Podía ser un sindicato, una asociación deportiva, etc. Por ejemplo, Fuk-Ye-Hin era un sindicato conocido como Asociación General de Empresas Industriales y Comerciales. Operaban 12 oficinas con 10.000 miembros. Una suscripción de membresía costaba $1 de Hong Kong al mes. Por lo tanto, solo los ingresos legales por suscripción eran de aproximadamente $120.000 de Hong Kong al año. Es decir, unos $10 millones estadounidenses en moneda actual. Este status quo duró hasta la ocupación japonesa, que dividió a las tríadas de Hong Kong en 3 bandos. El primero apoyaba a los japoneses, el segundo se oponía y el tercero se mantuvo neutral. Durante la administración japonesa, fue el primer grupo el que se benefició, y con el apoyo del nuevo gobierno,
redistribuyó las esferas de influencia, arrebatando territorios a los otros dos bandos. Tras la derrota de Japón, todo dio un vuelco y las tríadas con sentimientos antijaponeses porque habían perdido poder, regresaron y se convirtieron en la principal fuerza que se aprovechó del caos de la posguerra para recuperar su poder previo a la guerra e incluso reforzarlo. El control sobre ella se había debilitado considerablemente, ya que los japoneses habían destruido todos los archivos policiales que las autoridades de Hong Kong habían recuperado sobre las sociedades secretas. La última gran redistribución de poder en el mundo delictivo de Hong Kong se produjo cuando Mao Zedong tomó el control de China. Más de 600.000 refugiados llegaron a la colonia, entre ellos varios miembros de las tríadas. Incluso se trasladaron sociedades enteras, como Du Yueshen y su Banda Verde, aunque él no tuvo éxito y murió en 1951, habiendo perdido su poder e influencia. La Banda Verde también perdió su lucha, y de hecho dejó de existir 10 años después de la muerte de su jefe. Más éxito tuvo la tríada que ahora se conoce en todo el mundo con el nombre de 14K. Fue creada por Guan Shou, Cantón, por un teniente general de Kuomintang, llamado Kot Siu Won, que unió a las sociedades bajo su bandera para luchar contra los comunistas. Tras perder esta lucha, el 14K se trasladó a Hong Kong. En la colonia británica, la 14K logró sobrevivir a la gran masacre de sociedades que dividían sus esferas de influencia y se convirtió en una de las principales tríadas, junto con Yeon y Wo. Estas sociedades lograron absorber o destruir a las tríadas más pequeñas y débiles, y han mantenido el poder durante 70 años. Lo único que ha cambiado con los años es la estructura de gobierno de las sociedades. La Gran Logia, con Shanchu, Fu Shanchu, el Vanguardia y el Maestro del Incienso, ha dejado de existir. Ahora, la 14K es un conjunto de organizaciones dispersas y bandas de nivel de logia inferior que son completamente autónomas. Estas logias suelen estar dirigidas por el jefe y 1 o 2 asistentes. El resto de los antiguos rangos están en su mayoría ausentes, excepto que Bastón Rojo permanece como un cargo que gestiona células de soldados, una especie de brigadas. Se puede comparar con una franquicia. Esencialmente 14K es una marca, y las personas crean negocios bajo esa marca. La única diferencia es que para crear tu propia logia en la tríada, ya debes estar en esa tríada. No está claro cuándo se produjo este cambio exactamente, pero el desmantelamiento empezó después de la década de 1950. Así que cuando te dicen que 3 Shanchus en Hong Kong dirigen un sindicato mafioso chino de cientos de miles de personas, solo puedes sonreír, porque lo más probable es que se refieran a 3 jefes de las logias más poderosas dentro de la tríada. Y aunque puedan tener a miles de personas bajo su control, no gobiernan toda la sociedad. Las relaciones dentro de la tríada, por ejemplo la 14K, se basan en contactos personales entre los jefes de las bandas. Por el momento se desconoce la existencia de un órgano único para resolver disputas, como la Comisión en la Mafia estadounidense. Sin embargo, a pesar de la tendencia general a cambiar la estructura, debo mencionar que incluso hoy en día existen pequeñas sociedades con la jerarquía original. Pero como estamos hablando principalmente de grandes organizaciones criminales, no nos interesa hablar de estas pequeñas sociedades particularmente. Los rituales de iniciación también han cambiado. Hoy en día no suelen durar más de 15 minutos, durante los cuales se explican las reglas al recién llegado, se prestan juramentos y se bebe sangre de un cuenco. Lo que no ha cambiado es el enfoque del reclutamiento. Como antes, se centra en los jóvenes, la mayoría de 15 a 18 años. Las motivaciones para que los chicos se unan varían, pero hay 2 principales. La primera es el deseo de poder y dinero, y la segunda es la búsqueda de seguridad, ya que en algunos barrios los adolescentes sufren acosos por parte de las pandillas juveniles y algunos luchan contra ello uniéndose a otras pandillas. Estas pandillas juveniles son la primera etapa por la que pasa un miembro de la tríada.
suelen ser asignados a alguna sociedad que los supervisa, y los candidatos más aptos suben un escalón, pasan por la iniciación y se convierten. En este estatus, pertenecen a bandas de adultos y se dedican a pequeños delitos callejeros como extorsión, control de prostitutas y administración de pequeños locales de juego. Actualmente, también desempeñan algunas de las funciones de bastón rojo, como por ejemplo trabajar como sicarios. Después de la iniciación, se marcan con tatuajes que los identifican como miembros de una sociedad en particular. Los tatuajes se hacen en lugares ocultos a la vista, pero que pueden mostrarse fácilmente si es necesario. Algunas sociedades reemplazan los tatuajes por cicatrices para que a la policía le resulte más difícil determinar la participación de una persona en un grupo criminal. La mayoría de los miembros de la triada pasan toda su vida en el estatus 49, pero si alguien logra abrirse paso, es promovido a bastón rojo. Ya no participa directamente en la delincuencia callejera, sino que controla las actividades de los 49 que le dan una parte de sus negocios. También empieza a recibir una parte de las cuotas de entrada de los nuevos reclutas que se unen a su equipo. Sí, la práctica de las cuotas de entrada en las sociedades continúa hasta hoy en día. El sujeto, al ganar más dinero, lo legaliza abriendo diversos negocios legítimos como tiendas, restaurantes, etc. La riqueza de un miembro de la sociedad depende ahora solo de sus habilidades. Solo unos pocos llegan a ser jefes de la logia. La gran mayoría de las personas se detienen en alguna de las etapas que mencioné. Algunos incluso pueden quedarse en el nivel de pandilla juvenil y convertirse en ciudadanos respetuosos de la ley con un trabajo normal. Por supuesto, todavía hay individuos que están en la posición de 49 o bastón rojo. Crean sus propias logias para ser jefe, pero esta es una práctica poco común. Por cierto, una observación importante antes de seguir: no todos los miembros de las triadas son criminales profesionales. Hay miles de miembros en las sociedades, pero solo un pequeño número de miembros está involucrado en actividades delictivas. Alguien podría ser obligado a unirse a una logia solo para pagar una cuota de iniciación y luego se le impone algún tipo de tarifa regular para seguir obteniendo dinero de esa persona. Mientras tanto, esa persona podría ser un plomero inofensivo o vendedor en una tienda. Alguien podría unirse a una sociedad para frenar los ataques de otra o para su propio beneficio. La mayoría de las veces se trata de empresarios que, gracias a esta protección, obtienen ventajas competitivas en el mercado. No son tocados por otras triadas, y les resulta más fácil superar a la competencia con el respaldo de los mafiosos. Al mismo tiempo, esta persona nunca ha estado ni está involucrada en delitos callejeros. En general, las triadas son mucho más amplias que las pandillas. Sus miembros pueden ser gente muy diversa: un gángster callejero, un respetable hombre de negocios, un conserje, un funcionario del gobierno, un constructor, un médico, incluso un policía. Y esa es su mayor fortaleza. En cada aspecto de la vida social hay un miembro de la triada. Dicen que hay que tener como amigos a un abogado, un médico, un policía y un delincuente. Los miembros de la triada los tienen a todos y más a solo unos pocos apretones de manos de distancia. Sin embargo, aquí nos interesa más el aspecto ilegal de sus actividades. Por eso no nos detendremos en las historias de los conserjes o plomeros de la triada. Empecemos con los narcotraficantes, ya que a lo largo de la mayor parte de la historia de la mafia china, las drogas han sido una de sus principales fuentes de ingreso. Todo comenzó con el opio que las triadas vendían en China y Hong Kong, y en menor medida intentaban exportarlo a otros lugares. Pero luego, a medida que la heroína fue creciendo en popularidad, a la cual los europeos y estadounidenses amaban, las triadas empezaron también a introducirse en el mercado internacional. Para que entiendan mejor cómo funciona esta actividad, a continuación les contaré las historias de algunas organizaciones que en su momento dominaron esta forma de obtener dinero ilegalmente. El comercio de drogas dentro de la triada no es como el comercio. Por ejemplo, dentro de los cárteles mexicanos, cada cártel es una estructura piramidal que se construye con un fin determinado, y los traficantes de la triada
suelen ser individuos que organizan redes, y su sociedad solo los ayuda si es necesario. Es decir, convencionalmente un jefe de la logia puede tener un bastón rojo que se dedique al tráfico de drogas y otro bastón rojo que se dedique a la extorsión. Por ejemplo, el segundo puede que no tenga nada que ver con el primero ni con sus actividades. No es raro que el jefe de una logia también se dedique al tráfico, ya que es muy lucrativo. Pero esto no siempre ocurre. Consideremos como ejemplo de organizaciones el tráfico de drogas de la Tríada en la década de 1970, ya que en ese entonces la heroína estaba en auge en Europa y los Estados Unidos, y era la principal mercancía de la mafia china. Hablaremos de dos redes. La primera estaba dirigida por los hermanos Ma Sik-chung, apodado Ma Dorado. Pertenecían a la sociedad de la Tríada Teochew. La segunda red estaba liderada por En Sik-ho, apodado Ho el Cojo, de la Tríada de Sam Shin-she. Empecemos por los hermanos. Comenzaron su carrera delictiva tomando apuestas en una lotería clandestina. Luego consiguieron ahorrar dinero y abrir sus propios locales de lotería, ahorrando el capital inicial para entrar en los negocios de las drogas. Para ello, Ma del Polvo Blanco viajó a finales de la década de 1960 al Triángulo Dorado, una zona geográfica ubicada en las regiones montañosas de Tailandia, Myanmar y Laos, donde surgió el sistema de producción de opio a mediados del siglo XX. Allí, planeaba llegar a un acuerdo de compra con el general de Kwon Min Lee, Wen Huang, que se ocultaba en la selva, dispuesto a atacar a la China comunista y financiaba sus tropas con el dinero de la venta de heroína. Así, los hermanos empezaron a comprar heroína número 3, solo apta para fumar. La llevaban a Hong Kong, la refinaban hasta convertirla en heroína número 4, que podía usarse para inyectarse, y la vendían allí en Hong Kong o la exportaban a Taiwán y Malasia, y más tarde a Europa y Estados Unidos. Además de Lee Wen-wan, los hermanos también compraban a través de Owane Ratikone, el jefe del ejército de Laos. En un acuerdo con él, Ratikone incluso los ayudó con la logística, transportando la mercancía en aviones de carga de la Fuerza Aérea de Laos o en vuelos de Air America. Air America estaba vinculada con la CIA, que ayudaba a conseguir fondos para luchar contra los regímenes comunistas de Asia. Parte de la heroína de los hermanos Ma también se vendió al ejército estadounidense en Vietnam, y cuando este se retiró, los hermanos siguieron a sus clientes y establecieron exportaciones a Estados Unidos. Se decía que su principal socio era el jefe de la mafia de Tampa, Santo Traficante Jr., pero solo es un rumor. La entrega de mercancía a los Estados Unidos involucraba a contrabandistas filipinos que la llevaban a países del Caribe y desde allí la transportaban a Estados Unidos. Los hermanos también cooperaban con algunas logias de la Tríada Guo que controlaban el puerto y las zonas costeras. Ayudaban a desembarcar la mercancía de los barcos sin demasiados problemas. Las logias de la Tríada 14K, que compraban heroína número 3 al por mayor, y también participaban en su procesamiento para transformarla en heroína número 4 antes de venderla al por menor y al por mayor. El esquema de los hermanos funcionó como un reloj hasta finales de la década de 1970, pero el creciente problema de la droga obligó a las autoridades de Hong Kong a vigilarlos más de cerca. Por distintos medios, ambos hermanos consiguieron evitar la cárcel y escaparon a Taiwán. Se cree que tras establecer contactos con Lee Wen-wan, no solo consiguieron un proveedor, sino que también fueron reclutados por el Kuomintang para el que habían estado trabajando todo este tiempo, por lo que no fueron devueltos a Hong Kong y los hermanos vivieron tranquilamente su vida gastando enormes sumas de dinero acumuladas durante todos estos años. Tampoco cerraron su red, que continuó funcionando hasta sus muertes en la década de 1990. El principal competidor de los hermanos Ma en el tráfico de drogas era En Sik-ho, nacido en China continental. Fue miembro de una pandilla juvenil afiliada a la Tríada Sam Shin-she. A los 21 años, huyó a Hong Kong cuando los comunistas tomaron el poder. Aquí ya se vio unido a Sam Shin-she, y un año después se convirtió en Bastón Rojo.
Pronto los jefes se dieron cuenta de que trabajaba mejor con la cabeza que con las manos, y lo transfirieron al puesto de Pak Si-sin. Por si lo ha olvidado, este cargo implicaba funciones similares a las de un contador o asesor económico. Las drogas en la vida de Ho el Cojo no aparecieron hasta 1958. Antes de eso, tuvo bastante éxito en el juego y regentando burdeles. Ese año abrió un pequeño punto de venta callejero bajo la apariencia de un puesto de frutas y verduras, donde vendía heroína para fumar. Su apodo, por cierto, también provenía de las drogas. Sus competidores le dieron una brutal paliza que lo dejó cojo de por vida de una pierna. Sin embargo, esto no lo detuvo, y pronto añadió una casa de tetería y una cantina que se convirtieron en otros puntos de venta de droga. Durante unos 10 años, Sig-ho amplió su red de venta al por menor hasta que conoció a En Chung-kwan, miembro de la logia de la Sociedad de la Triada Teochev, quien tenía acceso a fabricantes en el Triángulo Dorado. Así que, él y Sig-ho empezaron a traer base de morfina, procesándola para convertirla en heroína número 3 para satisfacer la demanda local muy requerida por la red minorista de Ho, y en heroína número 4 para enviarla al extranjero a consumidores más adinerados. A principios de los años 70, Sig-ho era un traficante tan importante como los hermanos Ma con los que competía. También se había asociado con 14K y Wo en Hong Kong, y estaba intentando entrar en el mercado estadounidense. Perdió en ese intento frente a los hermanos Ma. Entonces, dirigió su atención a Europa, llevando heroína a través de los Países Bajos. ¿Por qué eligió exactamente este país? Se lo diré cuando pasemos a hablar de las triadas en Europa. En 1973, Sig-ho se había convertido en el mayor exportador de heroína a Europa, pero no por mucho tiempo. Resultó que los hermanos Ma filtraron información sobre él a las autoridades a través de sus policías comprados y en 1975, En Sig-ho fue condenado a 30 años de prisión. En 1990 fue puesto en libertad por motivos de salud y en 1991 murió de cáncer. Creo que estos ejemplos bastarán para demostrar el patrón del tráfico de heroína de las triadas. Como pueden ver, las dos redes más grandes de los años 70 se construyeron de manera idéntica. Compraban materia prima en el Triángulo Dorado, la procesaban en Hong Kong y la vendían tanto a nivel local como en el extranjero, a donde además de en los Estados Unidos y Europa, la heroína se extendió a los países del sudeste asiático. Esta operación duró hasta la década de 1990. A partir de entonces, la heroína empezó a perder su posición de liderazgo entre las drogas vendidas por las triadas. Su lugar lo ocuparon las sustancias sintéticas parecidas al éxtasis. Las ganancias del tráfico de drogas son probablemente la fuente de ingresos más lucrativa de las triadas. Esto es típico de la situación en los años 90, cuando las autoridades de Hong Kong no podían incautar los fondos de un narcotraficante, porque el banco donde estaban esos fondos habría colapsado y los demás depositantes habrían salido perjudicados. Pero las drogas no son lo único. Las triadas tienen tantas ganancias que usted no tiene dedos suficientes para enumerarlas todas. Sin embargo, antes de empezar a hablar de ellas, debo mencionar que hablaremos del siglo XX, porque los delitos de las triadas tan característicos del siglo XXI todavía están poco estudiados. Lo que han estado haciendo desde la segunda mitad del siglo XX no ha cambiado de todos modos, por lo que su enfoque se puede trasladar al día de hoy. Empecemos por el fraude y la extorsión, que son probablemente los tipos de ganancias más comunes de las triadas, y los que mejor demuestran su amplia interferencia en la vida pública. Vamos a suponer que una persona decide abrir un restaurante en Hong Kong. En cuanto la logia de la triada que controla la zona entera envían a sus hombres, estos llegan y le insinúan amablemente que necesita protección. Si se niega, lo van presionando poco a poco. Chicos de pandillas juveniles entran en el establecimiento y pelean con los clientes. Los productos se retrasan mucho o dejan de llegar si la sociedad controla el suministro. Varias veces al mes causan estragos en el local. No son tan graves como para que el propietario quiebre, pero sí daños menores que afecten su bolsillo. La mayoría de las veces hay dos resultados posibles.
o el propietario empieza a pagar, o quiebra y cierra el negocio. Otro dato interesante es que a veces el propietario tiene que pagar a dos sociedades a la vez. Por ejemplo, supongamos que ha acordado pagar una triada, pero su establecimiento está ubicado en una zona en disputa y la otra triada también reclama un tributo. En este caso, tiene dos opciones: esperar que se resuelva la disputa, lo que podría afectar su negocio, o pagar a una de las sociedades, lo que se conoce como salario seco. Es decir, paga a una de las triadas por defensa y a la otra aproximadamente la mitad de esa cantidad para que simplemente abandone la disputa. Los vendedores ambulantes se ven afectados de forma similar. Se les asignan lugares específicos donde pueden comerciar, pero solo se puede conseguir ese lugar accediendo a pagar a la triada que lo controla. Sin embargo, curiosamente reciben dividendos. Si por ejemplo llevan mucho tiempo vendiendo carne bajo la protección de la sociedad, no dejarán que se abra otro puesto de carne seca, por lo que obtendrán ingresos constantes. Del mismo modo, si no tienen permiso para vender, las triadas lo ayudarán a evitar las inspecciones. La mayoría de las veces les avisan cuando los inspectores están en camino, pero ha habido casos en los que incluso han golpeado a los inspectores para mantener el barrio seguro para los vendedores ilegales bajo el control de las triadas. Otro oficio que las triadas han puesto bajo su control son los taxistas. Los viajes en taxi en Hong Kong no son baratos, y la competencia por las rutas más lucrativas es feroz. Las triadas se dieron cuenta de ello rápidamente y se apoderaron de las mejores rutas, permitiendo trabajar allí solo a los conductores que pagan. Para que la toma de una ruta sea exitosa, la sociedad debe conseguir que la mayoría de los conductores se afilien a su asociación. Entonces, cuando el número requerido de conductores de la ruta se une en un cártel, se les asignan códigos de identificación especiales, y todos aquellos que no tienen son expulsados de la ruta mediante amenazas e intimidaciones. Aquí, las triadas ganan dinero a través de la inscripción para pertenecer a la asociación y los pagos mensuales para seguir operando. La única ventaja para los conductores es que las sociedades controlan estrictamente el número de trabajadores de cada ruta y tampoco permiten la competencia de precios, y los conductores obtienen sus pagos para las triadas a través de una única tarifa alta. Es decir, son los pasajeros quienes pagan todo el proceso. La industria pesquera, muy desarrollada en la costa de Hong Kong, tampoco ha estado a salvo de las triadas. Todos los que se dedican a ella están obligados a vender sus productos en uno de los mercados controlados por las autoridades y a pagar una comisión del 6% sobre las ganancias. De lo contrario, se considerará contrabando. Unos 20.000 pescadores a bordo de 5.000 embarcaciones salen al mar todos los días y regresan con sus capturas a los mercados de pescados. Descargan el pescado y se pesa, se califica y se pone a la venta en un formato de subasta entre empresas previamente registradas. Y ahí es donde entran en juego las triadas. La sociedad que controla el mercado cada día envía a sus hombres a seleccionar los mejores lotes antes que empiece la subasta. Marcan estos lotes con etiquetas especiales, lo que indica a todos los demás postores que ya no pueden ofertar por esos lotes. De este modo, la sociedad compra los mejores productos al precio más bajo, y luego los venden a restaurantes y minoristas de pescado a un precio inflado. Muchos empresarios están dispuestos a pagar este precio, ya que prácticamente les garantiza obtener los mejores productos de la ciudad. Además, también se dedican al contrabando, comprando productos a pescadores ilegales. Reciben pagos de las empresas de transporte que llevan el pescado de los mercados a los compradores, y aparte tienen ingresos de personas contratadas ficticiamente como cargadores, que cobran pero nunca se presentan a trabajar. El siguiente en la lista es el cine. La primera forma en que las triadas generan dinero en este ámbito es cobrando por la filmación en exteriores. No basta con que los cineastas obtengan el permiso de las autoridades para rodar en un lugar determinado. La mayoría de las veces también tienen que pagar por el permiso a la sociedad local. De lo contrario, su rodaje será interrumpido repetidamente. La segunda forma es la infiltración directa en la industria.
Esto fue especialmente evidente desde mediados de la década de 1980 hasta mediados de los años 90, cuando el cine de Hong Kong estaba en auge y era la tercera industria cinematográfica más grande del mundo, después de Hollywood y Bollywood. Las películas exitosas de Hong Kong podían obtener hasta 1500% de margen de ganancia, incluyendo la distribución en el extranjero, por lo que no es sorprendente que las triadas quisieran una parte del negocio. Las formas en que las sociedades se han beneficiado en este sector puede dividirse en varias estrategias. La primera estrategia es el trabajo por encargo, en el que se llama una triada para resolver un problema. Puede tratarse de un actor que no recibe su pago o de una empresa cinematográfica que quiere contratar a un actor determinado. De la primera se deriva la segunda estrategia, en que las triadas reclutan, por así decirlo, a un determinado actor o actriz, intimidándolos o generándoles una deuda con ellos para luego vender sus derechos a los estudios u obligarlos a protagonizar una película propia. El caso más famoso en este sentido fue el acoso a Jackie Chan, que se negó a protagonizar películas propuestas por las triadas. Finalmente los mafiosos cedieron y exigieron $4 millones por esa humillación, ya que ellos lo consideraban una pérdida de prestigio. No se sabe si Jackie pagó o no. La tercera estrategia es la producción de películas. Las triadas financian una película, la distribuyen y esperan las ganancias. Si de repente nadie va a ver la película y los cines deciden retirarla de la cartelera, se les explica claramente que la película permanecerá en los cines hasta que genere las ganancias esperadas. La cuarta y última de las estrategias principales es la extorsión a los estudios. Las triadas pueden interferir en el rodaje, secuestrar a los actores, robar material, amenazar a los productores con un único objetivo: obtener un determinado pago o, en todo caso, asociarse con una empresa cinematográfica. Del cine pasamos a otra industria igualmente lucrativa: la construcción. Aquí también varían los métodos de extorsión. Los miembros de una triada se presentan en una obra y amenazan al contratista exigiéndole dinero. Pueden robar materiales de construcción y luego exigir que se los contrate como guardias de seguridad. Pueden influir en la calidad de los materiales de construcción, la regularidad de sus entregas, u organizar a los trabajadores del contratista en un sindicato y llevarlos a una huelga. Otra opción es presionar al contratista e imponer la participación de empresas constructoras controladas por la triada. Aunque tienen muchas estrategias, el resultado es siempre el mismo. Si la empresa constructora no consigue librarse de la presión de las triadas, lo que rara vez ocurre, terminan incluyendo este pago en los costos de producción, que finalmente son asumidos por los dueños de las obras. Por cierto, el moderno Aeropuerto Internacional de Hong Kong se construyó con la intervención de las triadas. Participaron logias de las sociedades 14K y Yeon. Pero incluso después de la construcción, las triadas no terminan su trabajo. En cuanto un proyecto de viviendas está listo para su entrega, se anuncia una fecha en la que los compradores pueden hacer fila para reservar una unidad. Para ello, una persona va a la oficina de la empresa constructora, hace fila y obtiene una reserva. Luego puede comprar el apartamento que quiera. Las triadas envían a sus hombres a esas filas, que se paran por la fuerza al principio de la fila, y consiguen ser los primeros en la reserva. Luego compran la vivienda y las venden a un precio inflado. Pero ni siquiera aquí las triadas desaparecen. Muchos apartamentos de construcciones a estrenar se venden con acabados básicos, y para completar las reformas solo pueden contratar empresas asociadas a las triadas. No se les permite trabajar a cualquier otro contratista. En promedio, el acabado de un apartamento cuesta $150,000 de Hong Kong. Un edificio puede tener un promedio de 400 apartamentos, es decir, que por cada edificio pueden ganar $60 millones de Hong Kong. Supongamos que $40 millones de Hong Kong se destinan a materiales de construcción, aún quedan $20 millones de ganancia, que multiplicados por 5 o 10 edificios en un complejo de viviendas, generan entre $100 y $200 millones solo en trabajos de acabado.
Sumado a las demás fuentes de ingreso mencionadas anteriormente, las ganancias de las tríadas en la industria de la construcción son aún mayores. Gran parte del juego clandestino, desde loterías hasta casinos, también está relacionado con las tríadas de un modo u otro, ya sea a través de la propiedad directa o de la protección a operadores independientes. La prostitución también figura en las listas de ganancias de las sociedades, así como la producción y distribución de pornografía. En definitiva, las tríadas están presentes en casi cualquier sector donde haya dinero que ganar: contrabando, fabricación y venta de productos falsificados, tráfico de inmigrantes ilegales a Estados Unidos y Europa, secuestros, robos, hurtos, usura y diversos tipos de fraude. Hoy en día se pueden agregar delitos relacionados con la World Wide Web, y no me sorprendería que pronto las tríadas tuvieran sus propios grupos de hacker bajo el liderazgo del más duro de todos ellos, un bastón rojo. Pero no nos detendremos en hablar de estas formas de hacer dinero, ya que por ahora representan una parte menor de sus ganancias. La mayor, y que ya hemos hablado, es el tráfico de drogas y la extorsión en todos los lugares imaginables. Como puede verse, bien podría decirse que las tríadas de Hong Kong son un estado dentro de otro estado, pero solo allí se ha visto su influencia. Ahora dejaremos de hablar de las tríadas de Hong Kong, con las que ya nos hemos familiarizado bastante, e iremos más allá de las fronteras tanto de la antigua colonia como de China, para averiguar dónde siguen funcionando las sociedades de las tríadas. Como hemos dicho antes, China no ha sido un lugar donde los chinos hayan vivido en paz y felizmente durante mucho tiempo, lo que ha provocado que miles de personas emigraran, seguidas por las tríadas, por supuesto. Comencemos nuestra historia sobre la expansión de la mafia china en el extranjero. En el sudeste asiático, los chinos llegaron en masa a esta región a principios del siglo XIX, y para comienzos del siglo XX ya constituían una parte étnica significativa del territorio. Por ejemplo, en 1900 había 60.000 chinos en Rangún, 120.000 en Saigón y 200.000 en Bangkok, mientras que en Singapur eran la mayoría racial. Sin embargo, estas personas que buscaban una vida mejor cambiaron su entorno por una existencia igual de dura y pobre. Las tríadas no se preocupaban mucho por ellos, salvo de ganar dinero vendiéndoles opio, explotando a las mujeres como prostitutas y cobrando dinero por protección a los que lograban abrir un negocio. Poco a poco los chinos lograron establecerse. Los más hábiles encontraron la forma de enriquecerse, y las tríadas a su vez obtuvieron más dinero mediante la extorsión. Por ejemplo, en la década de 1870, había en Malaya varios propietarios chinos de minas de estaño que sufrían constantes ataques de las sociedades y eran también objeto de disputas entre las tríadas. Además de los conflictos entre ellas, las tríadas también se enfrentaban a organizaciones secretas malayas locales. Las más conocidas eran la Sociedad de la Bandera Roja y la Sociedad de la Bandera Blanca. Eran similares a las tríadas en su estructura, pero se diferenciaban en que su núcleo era el Islam. La pérdida de los rituales de iniciación y la jerarquía originales en las tríadas del sudeste asiático se produjo incluso antes que en Hong Kong. Hacia finales de la década de 1920, empezaron a perder su ideología y se mezclaron con sociedades secretas malayas, tras lo cual el componente religioso de la organización prácticamente dejó de existir, quedando solo la asociación como hermandad secreta. Desde entonces, su principal objetivo ha sido lucrativo, centrado sobre todo en el sector ilegal. Tras la Segunda Guerra Mundial, la principal fuente de ingresos de estas sociedades fue el tráfico de opio y sus derivados. En esto tenían una ventaja indiscutible: su proximidad al Triángulo Dorado. No merece la pena mencionar sus fuentes de ingresos, ya que son prácticamente idénticas a las que mencioné en el capítulo sobre las sociedades de Hong Kong. Por cierto, las tríadas del sudeste asiático se consideran las más pacíficas, si se me permite la expresión, y se han inclinado más hacia el fraude. Esto se debe a que, desde la década de 1960, han sido objeto de duras políticas en varios países de la región. Y para sobrevivir,
Las sociedades tuvieron que moderar sus ambiciones y volverse menos visibles. Los que no quisieron adaptarse se marcharon, y uno de sus destinos fue Europa, concretamente los Países Bajos. Los enclaves chinos han ido apareciendo aquí desde los tiempos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, cuando los chinos que trabajaban en sus barcos decidieron no regresar a su patria, sino quedarse en Holanda. Como era de esperar, aquí empezaron a formarse tríadas. Luego hubo otras dos oleadas importantes de inmigrantes. La primera fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los holandeses contrataron a muchos chinos para reconstruir sus barcos lo más rápido posible. La segunda ola, como mencioné antes, ocurrió en 1960, cuando llegaron miembros de las tríadas en su mayoría. Estas dos oleadas trajeron sociedades tanto de China como del sudeste asiático, que absorbieron a los grupos locales y luego crearon un importante centro de contrabando de heroína en Europa. Los Países Bajos eran el lugar perfecto para ello, y no solo geográficamente. Los holandeses eran muy laxos con el tema de la droga, y la policía tenía muy poca experiencia en la lucha contra el crimen organizado, y menos aún contra sociedades clandestinas. La policía tenía prohibido detener a traficantes que se hicieran pasar por compradores. Las escuchas telefónicas estaban permitidas, pero no podían usarse como prueba. El transporte de drogas era ilegal, pero el poder de la policía para detener y registrar a sospechosos estaba muy limitado. A menos que se sorprendiera a alguien con una jeringa insertada en una vena o con una maleta llena de droga, era prácticamente imposible procesarlo. Las drogas blandas eran prácticamente ignoradas, y los cafés tenían licencia para venderlas. La pena máxima por posesión o tráfico de heroína, antes de 1977, era de 4 años de prisión. En 1977 se aumentó a 12 años. Pero incluso los condenados a la pena máxima podían salir en libertad después de 8 años. Las cárceles neerlandesas eran famosas por su comodidad, y la mayoría de los traficantes podían continuar con su negocio desde su celda gracias a las visitas y al uso del teléfono. Para colmo, la policía holandesa no contaba con agentes chinos y no tenía noción de las sociedades de las tríadas. Las oportunidades para el contrabando de heroína eran numerosas. Los funcionarios de aduanas de otros países europeos se referían a Holanda como el colador. Los procedimientos de control en los aeropuertos eran laxos. Rotterdam era tan grande que el control aduanero de los barcos era muy difícil. La costa era de fácil acceso y la frontera con Bélgica estaba abierta. La heroína enviada a través de Rotterdam podía estar de camino a Alemania, Francia o el Reino Unido pocas horas después de su llegada. Las primeras incautaciones importantes no empezaron hasta la década de 1970. Sin embargo, la red de contrabando ya se había establecido en los años 70. Antes he dicho que el principal importador era En-Sik Ho. Tras la caída del INPI, su lugar fue ocupado por los hermanos Ma. Pero tanto Sik Ho como los Ma simplemente eran quienes llevaban la droga a los Países Bajos, a quienes la logia 14K, bajo el liderazgo de Chung Mon, impedía entrar en el mercado local, y la misma logia se encargaba de su posterior distribución, comprando heroína a quienes la traían del Triángulo de Oro y distribuyéndola por toda Europa Occidental. Para la década de 1970, la logia Chung Mon había tenido tanto éxito que se las consideraba la más rentable de 14K fuera de Hong Kong. Naturalmente, otras sociedades no tardaron en enterarse y empezaron a abrir sucursales en los Países Bajos, lo que provocó una guerra sangrienta. Incluso el conocido En-Sik Ho, viendo todo esto, intentó establecerse allí, pero se lo impidió su detención. Chung Mon fue asesinado en los enfrentamientos. Se cree que Ho el Cojo acabó con él, pero ni aún esta muerte detuvo el contrabando. Sí, hubo una redistribución de influencia, y 14K dejó de ser la fuerza dominante, pero en términos generales, el panorama no cambió demasiado. Después de que las tríadas encontraran un punto débil en los Países Bajos, lo aprovecharon para expandirse por el resto de Europa, no solo con heroína,
sino también con sus afiliados. En lugares donde existen organizaciones criminales fuertes, como en Italia, las tríadas no son muy activas y cooperan con organizaciones locales, y donde no las hay, como en Alemania, no dudan en iniciar sus propios negocios ilícitos. Donde menos influencia tienen en Europa es en Escandinavia, Portugal, Grecia y toda Europa del Este. El único país donde la presencia de las tríadas es equiparable a la de los Países Bajos es el Reino Unido. La presencia de China en este país también comenzó con marineros que trabajaban en barcos, esta vez con la Compañía Británica de las Indias Orientales. Hasta 1949, su presencia se limitaba a unas 4.000 personas en toda Inglaterra. Las tríadas ya estaban allí, pero con una comunidad tan pequeña no podían expandir mucho sus operaciones. Pero tras la llegada de los comunistas al poder, una parte considerable de los que huyeron a Hong Kong, que entonces eran una colonia británica, decidieron utilizar sus recién adquiridos pasaportes de Commonwealth para mudarse a Inglaterra. La afluencia de compatriotas aumentó la influencia de las tríadas locales y también trajo consigo sucursales de las sociedades de la logia de Hong Kong. Durante unos 10 a 15 años, las autoridades en la vieja y querida Inglaterra no vieron ningún problema en los inmigrantes chinos, que eran trabajadores y estaban aislados en sus barrios étnicos. Es decir, aportaban dinero a la economía sin desplazar a los nativos. Los barrios chinos casi no generaban problemas con la ley, ya que la delincuencia no salía de sus fronteras, y las autoridades estaban satisfechas con eso. Habían oído hablar de las tríadas, pues las historias de Hong Kong donde se luchaba contra ellas había llegado a Inglaterra, pero no las consideraban una amenaza. Todo cambió cuando en la segunda mitad de la década de 1960 llegó a las islas una avalancha de heroína. Se cree que los primeros en establecer una red de contrabando a gran escala fueron En-Sik Ho y la logia británica 14K, que en aquella época era la fuerza dominante con bases en Londres, Liverpool, Bristol, Manchester y Southampton. Ho el Cojo traía la mercancía y la 14K se encargaba de la distribución. Poco a poco, al igual que ocurrió en los Países Bajos, otras sociedades empezaron a involucrarse en el negocio, lo que provocó frecuentes estallidos de violencia asociados a la reorganización de los bloques asociados con el contrabando de heroína. Una situación que continuó durante gran parte de las décadas de 1970 y 1980. Para entonces, las autoridades ya habían tomado nota, pero era demasiado tarde. Habían perdido la oportunidad de eliminarlas en su etapa inicial. En el contexto de las tríadas en Europa, solo mencioné su principal fuente de ingresos en el tráfico de drogas, pero eso no significa que solo se dedicaran a eso. Todo lo que mencioné sobre sus ganancias en Hong Kong también aplica a las tríadas en Europa. El tráfico de heroína es un tema que abordé por separado porque fue lo que las llevó al siguiente nivel. Si hablamos de quién domina las sociedades en Europa, serían las mismas tres logias de tríadas que son clave en Hong Kong: 14K, Ji-On y Wo. En ocasiones, las tríadas del sudeste asiático han logrado desafiar el dominio de estas tres sociedades. Por ejemplo, la sociedad de Singapur, AAKong, desplazó durante un tiempo a 14K de su posición dominante en los Países Bajos, pero eventualmente todo volvió a la normalidad. Bueno, eso es todo en cuanto a Europa. Hoy no vamos a cruzar el océano hasta Estados Unidos, dejando este tema para un video aparte. Quizá más de uno, ya que hay mucha información sobre el crimen organizado chino allí, empezando por los Tong y terminando por las bandas de abuelas que trafican personas. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Por supuesto, las tríadas no son actualmente una enorme red monolítica con miles de miembros, pero incluso a pesar de la fragmentación en células autónomas, siguen siendo una de las principales organizaciones criminales del mundo. Puede que no tengan un liderazgo unificado, pero tienen lo que en China se denomina guanxi. En palabras sencillas, se trata de una práctica arraigada de ayuda mutua entre chinos,
que se basa en relaciones personales o laborales, lazos de parentesco, un lugar de nacimiento común y, naturalmente, la pertenencia a la misma sociedad secreta. El Guanxi los ayuda a expandir su influencia donde quiera que haya comunidades chinas, así como a mantener vínculos entre logias. Así que, aunque las logias estén fragmentadas, las logias de las tríadas siguen conectadas. Son como neutrones y protones dentro de un átomo. Son entidades diferentes, pero aún así se atraen entre sí. Con toda su influencia y recibiendo mucha menos atención que la mafia o los cárteles de droga latinoamericanos, con el tiempo, las tríadas podrían convertirse en las primeras organizaciones criminales verdaderamente globales.